La Universidad Fermín Toro es tu mejor opción. Durante 32 años de trayectoria, hemos mantenido convenios y lazos que permiten a los estudiantes descubrir nuevos saberes, conocimientos útiles y tecnologías que permiten enfrentar con éxito un mundo globalizado. En nuestra casa de estudios encontrarás excelentes profesionales, docentes y avanzadas plataformas tecnológicas que permitirán que tus sueños se hagan realidad. Afirmamos el compromiso académico y administrativo que nos han convertido en una institución de referencia nacional y con egresados que se destacan en el ámbito internacional. La Universidad Fermín Toro tiene para ti las carreras profesionales de mayor demanda en el mercado en las cuales te puedes formar. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas te ofrece las carreras de Derecho y Ciencia Política, abriéndote las puertas en el mundo judicial, así como de organismos multilaterales. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales cuenta con las licenciaturas en Comunicación Social, Administración Mención Gerencia y Relaciones Industriales, todas de relevancia en el área social y de la gerencia del talento humano. La Facultad de Ingeniería ofrece la oportunidad de ingresar en las carreras de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Mantenimiento Mecánico, todas de gran demanda en el mercado laboral porque promueven el desarrollo económico de la sociedad, respondiendo a los retos tecnológicos y éticos que impone la globalización. Vivimos en una sociedad que cambia de manera constante, exigiendo más conocimientos, por lo que continuar estudiando y preparándose facilita la entrada al mundo laboral. Pensando en ello, la Universidad Fermín Toro te ofrece, al culminar tus estudios de pregrado, un amplio portafolio de diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados coordinados por el Decanato de Investigación y Posgrado. Trabajamos con mística y dedicación para ofrecerles estudios de calidad al elegir nuestra alma mater, en forma multimodal, presencial o a distancia, brindándoles educación para un futuro de excelencia. Somos pioneros en los estudios a distancia en nuestro país y en forma permanente nos actualizamos para seguir a la vanguardia. Nuestra institución es considerada como una de las universidades con mayor capacidad para producir cambios sociales y tecnológicos. Esta es tu oportunidad. El futuro es tuyo. Universidad Fermín Toro. Educación para los valores humanos. Buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad La crisis como generadora de cambios. A mi lado se encuentra la doctora Mariani Arreche, quien dará las palabras de instalación de la actividad. Buenos días. En nombre de las autoridades universitarias, presidida por la doctora Vanessa Quero Suárez, le damos la bienvenida a la actividad organizada por el Decanato de Posgrado, en donde están involucrados todos los programas de maestría, especializaciones y doctorados. En esta oportunidad, tratando el tema de la crisis, no vista como algunos desean tomarla de manera negativa, sino como una oportunidad de generar cambios en nuestras empresas, en el liderazgo, en la forma de trabajar con el talento humano, uso de la tecnología. Contamos con 3 excelentes ponentes expertos en esta área de cómo girar de manera positiva y aprovechar las oportunidades de la crisis. Liderar o gerenciar en tiempos de abundancia con todos los recursos, y el viento a favor, para algunos lo consideran fácil, pero el verdadero líder demuestra ser quien es dentro de la organización cuando se presentan situaciones, no digamos tanto de crisis, pero sí de importancia, donde tienes que saber jugar con todas las herramientas gerenciales y sacar el mayor provecho de las competencias del talento humano de tu organización. Entonces, en función de esto, no me queda más que agradecerles por acompañarnos el día de hoy y dar por instalada la actividad. Como primer ponente, vamos a tener al doctor Óscar Aponte Landaeta. Vamos a hablar sobre sus estudios y leer el resumen curricular del doctor. El doctor en pregrado cuenta con licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención Administración Pública y subteniente de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Cooperación EFOFAC. También es abogado de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentes Ezequiel Zamora, UNEYES. Es gerente público de la Escuela Nacional de Administración de Hacienda Pública
y en sus estudios de posgrado resalta especialista en gerencia penal y criminalística de la Universidad Católica Andrés Bello, Escuela de Estudios Superiores de la Guardia Nacional Bolivariana y Magíster Cienciarum en Gerencia de Seguridad Pública. También es doctor en Gerencia Avanzada de la Universidad Fermín Toro. Bueno, muy buenos días. Agradecido a la Universidad Fermín Toro por la oportunidad que me da para socializar algunos conocimientos, tener un coloquio con estos futuros doctores, futuros magísteres. Y bueno, este tema de el cambio enmarcado dentro de lo que es la crisis. Lo primero que quiero acotar o que quiero sugerir es que mis aspiraciones en esta intervención es que los alumnos que están presentes no aprendan absolutamente nada de lo que yo les voy a transmitir, pero sí que entiendan todo. No es lo mismo aprender que entender. Si estamos aquí durante 20, 25 minutos y los alumnos aprenden todo lo que yo les diga, es probable que en algún examen o alguna exploración de su conocimiento, ellos manejen todo y digan y expresen todo lo que en algún momento aprendieron en esta conferencia. Pero estoy absolutamente convencido que a los 2 meses no se van a acordar de nada de lo que yo les he transmitido el día de hoy. Pero si lo entienden, estoy seguro que les va a servir de mucho apoyo en el transcurso de su vida profesional, en el transcurso de sus ejecutorias, porque entendieron lo que se les está transmitiendo. Estamos marcados en lo que es el cambio. Primeramente quiero establecer y quiero que entiendan que lo único que es permanente en la vida es el cambio. Estamos constantemente en un cambio. Y como decía yo, el cambio en el cambio, que es el título que yo quiero enfocar. El que no cambia en el cambio mismo le pasa por encima. Quisiera hacer un poquito de historia con ustedes de momentos estelares que ha tenido la humanidad para que vean qué ha sido el cambio. Y esos momentos estelares se remontan a la edad antigua. Se acuerda que el mundo se dividió, o la historia está dividida en prehistoria e historia. La prehistoria culminó cuando se inventó la escritura y de ahí pasamos a la edad antigua. ¿Qué pasaba en esa edad antigua? Y porque yo digo que es uno de los momentos más esplendorosos de la humanidad. Bueno, ahí los que estaban en esa era, Heródoto, que es el padre de la historia, ahí estaba Aristóteles, estaban los griegos, Eurípides, Esquilo, hablaban de la tragedia, de la filosofía. Curiosamente, ninguno de ellos fue a una universidad. Las universidades datan desde el siglo XI, en el año 1100. O sea que tenemos 800 años de universidades y para mí esa educación que ha venido de las universidades que llamamos educación tradicional ha fracasado. Ya estamos en otra era, pero me remonto ya a la prehistoria. ¿Qué pasa? Ninguno de ellos acudía a una universidad. Los filósofos hacían filosofía. O sea, la gente que quería saber de filosofía no acudía a universidades, acudían a aquellos que sabían de filosofía, a los grandes, Aristóteles, su discípulo Platón, el gran Sócrates. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron cambiando el mundo sin necesidad de estar en las universidades. Y luego de eso, Heródoto escribe la historia, el segundo momento estelar y esplendoroso de la humanidad se remonta al siglo XIV, inicio del siglo XV, en la Florencia renacentista. Y ahí surgen las artes, surge lo que es el momento de Botticelli, Leonardo da Vinci, todos ellos, los grandes escultores. Igualmente, ellos no acudían a una universidad, ellos por sí mismos producían el arte, producían las esculturas, producían las pinturas. Fíjense
qué tiempos aquellos de remontarnos a la historia para saber cómo han ocurrido los cambios. ¿Qué pasa? Que los cambios han sido muy lentos y ahorita, en este momento, los cambios tienen que ser vertiginosos. Los cambios tienen que ser ahora. Nosotros no podemos decir que necesitamos cambiar Venezuela. Necesitamos cambiar, somos nosotros, porque nosotros somos los dueños de nuestras acciones, somos los que expresamos nuestras voluntades. Si nosotros no cambiamos, señores, no podemos pretender cambiar a Venezuela. Por eso le digo, el que no cambia en el cambio le pasa por encima. Es un momento estelarísimo para nosotros cambiar. No esperes que Venezuela cambie, cambia tú. Y le estoy diciendo de que la educación tradicional para mí ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque estamos mentalmente todavía en la era agrícola. En la era agrícola, ¿quiénes eran los dueños, los exitosos? Los que tenían la tierra. Y los demás eran unos, por decir, unos esclavos, trabajaban la tierra. Y pasaron tantos años, pasaron varios siglos en la era agrícola. Pasamos luego, cuando se inventó la máquina de vapor, pasamos a la era industrial. ¿Y qué hubo que cambiar? Los conocimientos, las actitudes, los procedimientos. ¿Por qué? Porque ya los dueños de la tierra no eran los que iban a ser exitosos, porque ahora los que tenían que ser exitosos eran los dueños de las industrias. Entonces empezaron a producirse industrias, empezaron a comercializarse, empezaron a hacer los trueques, los cambios, el manejo del dinero. ¿Y quiénes eran los exitosos? Los dueños de las fábricas, los dueños de las industrias, y los demás eran trabajadores, ya no eran esclavos, lo llamaron trabajadores. ¿Pero qué hacían? Que trabajaban para esa fábrica. ¿Y quiénes eran los exitosos? Los que tenían, los dueños de la fábrica, los que habían construido su fábrica. ¿Y qué pasa? Llegamos ahora ya, superada la era agrícola, superada la era industrial, llegamos a la era de la información. Es lo que estamos nosotros viviendo, la era de la información, el desmarque, los medios de comunicación social, las redes sociales. Y si nosotros todavía tenemos la mente, o nos crearon, o nos forman, como si tuviéramos la era agrícola, estamos totalmente desfasados en esta era. ¿Por qué? Porque seguimos pensando como pensaban en la era agrícola, como pensaban en la era industrial, y así las universidades han seguido ese patrón de enseñanza, el cual no está en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. Fíjense que el simposio lo enfocan en la crisis como generadora de cambio, pero no solamente debe ser la crisis la que genere cambio, debe ser permanentemente, como yo les he indicado, un cambio, que lo único que es permanente es el cambio. Siempre va a existir cambio y nosotros no podemos quedarnos rezagados. Tenemos que hacer como las leyes del surf, cuando decían que se surfeaba, de no tener miedo, como se dice, no fear, no pasar, o sea, hacia adelante, montarse en la ola, la mejor ola, y permanentemente estar en consonancia con lo que viene, con el tiempo. No podemos quedarnos. O sea, mi mensaje ahorita es de que nosotros desde hoy tenemos que, saliendo de esta conferencia, de los demás conferencistas, tener un cambio en nuestra actitud, en nuestra vida, en nuestras acciones. El peor daño que se hace es, como decían los franceses, laissez-faire, laissez-passer, le moutier, le valenier. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo sigue igual. No, señores, el mundo es constante en el cambio. La humanidad está en un constante cambio. Lo decía Durkheim. Durkheim decía que las sociedades cambian día a día. Imagínense las sociedades. Máxime, nosotros debemos de cambiar. Ustedes, cuando adquieren un hábito bueno, ustedes están cambiando al mundo y su entorno. ¿Cuál es un hábito bueno? El de educarse. Un hábito bueno, el de la lectura. Un hábito bueno, el de profesar y socializar los conocimientos que ustedes tienen adquiridos. Aquellos que somos doctores tenemos que producir conocimientos, y aquellos que somos doctores no podemos quedarnos con los conocimientos que en algún momento tenemos, porque si no estamos secuestrando nuestro conocimiento y nuestro doctorado y la dignidad doctoral. Los conocimientos que nosotros tenemos que socializarlos, tenemos que compartirlos.
¿Y cómo lo hacemos? Cambiando. No tratemos de cambiar si no cambiamos nosotros, porque nosotros sí somos el dueño de nuestra vida. Nosotros somos quienes podemos cambiar y no podemos cambiar la sociedad, no podemos cambiar nuestro país, no podemos cambiar lo que está pasando. Podemos aportar nuestro granito de arena, pero no es significativo ese granito de arena para que se dé un cambio. En cambio, en nosotros sí, porque nosotros somos nuestros dueños. Cambiar no es opcional, cambiar es obligatorio. Le iba a indicar algo de esa era, porque es que me he profundizado un poquito en cómo hemos venido evolucionando en la humanidad, ya superada esa era antigua, donde le dije quiénes realmente tenían éxito. Y fíjese, hoy en día, después de miles de años, nosotros hablamos todavía de esos grandes, de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de Heródoto, de Hexágoras. ¿Por qué? Porque no fueron universidades, y lo repito. Las universidades, ¿por qué digo que tradicionalmente han fracasado? Porque no se ajustan a los cambios. Fíjese, profesores que realmente deberían enseñar lo que saben para que el éxito que ese profesor tenga, lo tengan sus alumnos. Pero hemos encontrado el caso de profesores que enseñan administración de empresas y nunca en su vida han tenido una empresa. ¿Cómo vamos a nosotros enseñar a administrar una empresa si nosotros nunca hemos administrado empresas? Profesores que dan finanzas y están quebrados financieramente. No tienen un carrito, no tienen un teléfono, uno lo ve por ahí y dice, bueno, pero ¿cómo este profesor enseña finanzas? ¿Cómo enseña economía? Entonces uno en la educación tradicional copia esos parámetros, esos ejemplos, y realmente no va hacia el éxito que debería tener uno cuando quiere egresar y quiere educarse. Entonces por eso digo que debemos cambiar, pero ya. Cuando Galileo Galilei estaba perfeccionando el telescopio de Hubble y se dio cuenta que la Tierra no era cuadrada y que la Tierra no era el centro del universo. Él era profesor en Pisa, ya en una universidad de Pisa en Italia, y tenía 59, 60 años y empezó a decirle a sus alumnos que la Tierra no era el centro del universo y que la Tierra era redonda, porque él lo vio en el telescopio y vio que había muchísimos planetas, luna, la Vía Láctea, etcétera, etcétera, y no como se creía anteriormente, que la Tierra era lo único que existiera, el centro de todo. Empezó a pregonar eso dentro de las universidades y lo llamó la Santa Inquisición. Y le dijeron, mire, señor Galileo Galilei, usted está pregonando esto y nosotros lo vamos a usted a quemar vivo y le vamos a sacar la lengua, como hicieron con un santo que se llamó Giordani, algo así. O se retracta. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Obviamente se retractó, pero dijo, pero se mueve. Hay gente que dice que no lo dijo ahí cuando lo tenían en la Santa Inquisición, sino lo dijo en su casa. Igual lo botaron de la universidad. Y entonces quiero que ustedes sepan de que para que cambiara la percepción de la universidad, de los sabios, de la gente, pasaron más de 150 años para decir, no, Galileo Galilei tenía razón, la Tierra es redonda. 150, se alcanzaron a morir todos los que estaban ahí en esa inquisición o en esa palestra que tenían a Galileo Galilei. 150 años. Y Galileo Galilei tardó 2000 años, porque eso lo había dicho Ptolomeo hace 2000 años, de que la Tierra era cuadrada. Galileo Galilei sale y dice que es redonda. Después pasan 150. O sea, lo que quiero, mi querido alumno o estudiante, es que sepan de que nosotros no podemos llegar allá. No podemos esperar 150 años para cambiar. La crisis nos ayuda el cambio. Pero, repito, no puede ser el único elemento trascendental o fundamental para que nosotros cambiemos. No. Nosotros debemos cambiar
porque si no vamos a tener el mismo cerebro, las mismas acciones, la misma conducta que tuvieron nuestros antecesores, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros profesores en esa era agrícola y era industrial. Tenían el poder los que tenían la tierra, tenían el poder los dueños de la fábrica, pero ahora ¿quiénes tienen el poder? Nosotros, que somos dueños de esta era y de esta generación, sobre todo los que son más jóvenes. Yo me imagino que aquí no debe haber alguno mayor que yo. Entonces, y yo tenía que, o necesariamente tengo que cambiar, tengo que adaptarme a esto. No es habitual en mi transcurso hablar y socializar conocimiento de manera virtual como se está haciendo, pero es absolutamente necesario. El cambio es hoy y tiene que darse hoy. Nosotros tenemos que ser soñadores de nuestro futuro. O sea, hay profesores que yo he visto de tantas veces que he estado en aula, como decía nuestra amiga ya en el currículo, que 5 años en la Escuela de Formación de Oficiales, 4 años, 5 años estudiando Derecho, 2 años haciendo la especialización, 1 año haciendo la maestría, 1 año haciendo el doctorado, más un diplomado. En promedio, 15, 18 años sentado en una universidad. He visto cualquier cantidad de profesores, pero ningún profesor me ha dicho que soñemos. No me hablan de sueños. Más bien a uno le da sueño cuando algunos profesores le hablan. Aquí, señores, hay que perseguir los sueños. La diferencia entre los animales y los humanos es que nosotros humanos soñamos. Los animales actúan por instinto, los animales actúan por costumbre y han hecho todo lo que sus especies han hecho durante siglos. Nosotros no, nosotros tenemos que soñar. Ustedes no han visto el cochino hace lo que han hecho los cochinos, la gallina, pero usted nunca ha visto un cochino que sueñe y que diga, yo quisiera tener una cochinera más bonita, quisiera que me diera más. No. Nosotros somos los que soñamos y tenemos que perseguir nuestros sueños. No sé dónde están los sueños de cada uno de ustedes, pero si están allá abajo hay que agarrarlos, ponerlos aquí al frente y perseguir esos sueños. Porque entonces en las universidades no nos enseñan a soñar, nos enseñan a repetir la conducta de hace muchos años. Todo el tiempo lo mismo, y no nos están humanizando. Si estamos repitiendo o se quiere que se repita todos esos conceptos que han venido transcurriendo, nos están animalizando, no nos están humanizando. Entonces, es eso. Quiero decirle que el cambio es sobre todo y fundamentalmente en la educación, no en la enseñanza. Tenemos que educarnos. ¿Para qué? Para poder obtener los éxitos que nosotros esperamos que así sean, porque la vida se trata de éxito. En los exámenes que yo le decía a mis alumnos, tanto de la Santa María, de la UNEYE, de la extinta Universidad Santinés y en otros institutos de la misma Fermín Toro, que mis exámenes son, por favor, nada conceptual, nada de aprendido, sino todo lo que ustedes entiendan. Exámenes, por favor. Diga usted su punto de vista, su criterio o la manera que usted pudiese resolver tal problema. Y probablemente si hubiera recibido, por lo menos no conmigo, con otro profesor, una educación tradicional de conceptos, diera 1, 2, 3, 4, conceptuara, ¿no? Y todos los puntos de vista no son totalmente iguales. Cuando usted le pregunta a un alumno, diga usted su punto de vista, usted sabe si de repente se copió o no se copió. Para empezar, tampoco le cuido lo de esa medio. Diga usted su punto de vista, su criterio o su manera de pensar
acerca de tal y cual problema. Y sobre todo para nosotros, los doctores, eso realmente debe ser así, porque nosotros producimos conocimiento. ¿Y qué momento tan estelar para producir esos conocimientos, que es la crisis? Y el mundo permanentemente ha estado cambiando y en crisis. Que hay unas crisis, obviamente, que puntualizan o marcan generaciones. La crisis de la peste negra, la crisis de la recesión, la crisis posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde se tuvo que activar el Plan Marshall, y ahorita la crisis por efectos de la pandemia. Qué momento tan estelar, pero ¿por qué tenemos que esperar que llegue la crisis de la pandemia para nosotros cambiar? No puede ser. Mi mensaje ya final, y que creo que hemos estado girando y englobando todo dentro de el cambio, es que saliendo de aquí nosotros estemos cambiando. Estando escuchando, nosotros estamos cambiando la manera de percibir los conocimientos, la manera de tratar de entender lo que se está transmitiendo, nos va a permitir generar un cambio. Entonces, bueno, quisiera agradecer estos minutos que me dio la Universidad Fermín Toro para poder transmitir algunos tips, algunas sugerencias para que nosotros cambiemos. Yo hoy estoy cambiando gracias a ustedes. Hoy estoy cambiando porque estoy utilizando nuevas herramientas que no había utilizado y que son valiosas. Y que ya yo no tengo que olvidarme de la lámina, la laminita, el pizarrón con el marcador acrílico. ¿Por qué? Porque eso fue de la era industrial. Y las eras también van cambiando, se mantienen, pero las acciones y la trayectoria de esas eras cambian. Y estamos en la era de la información. Mis queridos estudiantes, a comerse el mundo a través del cambio, a través de esta era que le está dando las herramientas y le va a proporcionar los conocimientos. Eduquémonos en las nuevas eras. Muchísimas gracias. La disertación por parte del doctor Óscar Aponte. Quiero informarle a todos los presentes que está abierta la mensajería para cualquier duda o consulta al doctor. Vamos a leer el certificado que otorga la Universidad Fermín Toro. Dice: Rectorado Académico, Decanato de Posgrado, Dirección de Posgrado, otorga el presente certificado al doctor Óscar Aponte, cédula 6556959, por haber asistido en calidad de ponente al evento La Crisis como Generadora de Cambios, realizado en la Universidad Fermín Toro, Caudare, a los 22 días del mes de julio. Vamos a pasar entonces a la segunda ponencia, que es del licenciado José Ángel Parica. Vamos a dar un breve resumen. Él es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Tiene diplomado en Administración de Aduana y Comercio Exterior y es maestrante de Gerencia Empresarial en la Universidad Fermín Toro. Vamos entonces con la disertación del licenciado José Ángel Parica. Buenos días. Gracias a todos por la invitación. Bueno, tu influencia en tiempos difíciles, ¿no? Gracias también al doctor por excelente presentación, al doctor Óscar. Sin duda necesitamos seguir soñando. Necesitamos seguir soñando para creer en ese cambio. Y bueno, dentro de ese cambio y en estos momentos tal vez difíciles, o las crisis que podemos tener en un proceso organizacional, pero también personal, es importante saber cómo está esa influencia, cómo podemos nosotros influir en las personas. Y esto va dirigido, o esta presentación, esta conferencia va dirigida a todos los líderes y todas las personas que hoy estamos acá son líderes, porque creen en ese cambio. Y los líderes son personas que influyen en otros para un bien en común. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos.
cómo estamos influyendo en las personas que nos rodean en tiempos difíciles. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo para que este cambio o en esta era tan compleja para muchos pueda ser llevadera, pueda realmente continuar con esa visión o con esa misión que las organizaciones tienen en un futuro? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Como bien me presentaron, soy licenciado en Contaduría Pública, también soy especialista en Administración de Aduana y Comercio Internacional, soy speaker internacional, conferencista motivacional y coach organizacional. Tengo una academia de liderazgo que se llama Amplía tu Zona, donde enseñamos y formamos a jóvenes en oratoria, liderazgo y trabajo en equipo. 3 elementos fundamentales para el crecimiento del ser humano. Y algo que llamó mucho la atención del doctor Oscar fue cuando él dice producir conocimiento. Y eso me atrajo mucho, porque realmente necesitamos producir conocimiento para tener esas herramientas a ese cambio que tanto deseamos, o ese cambio que necesitamos tener en nuestras vidas. Y es que todo se cae por el liderazgo. John Maxwell. Y cuando hablamos de que todo se levanta, se cae por el liderazgo, todo inicia de cómo nosotros estemos liderando a nuestro equipo, de cómo nosotros nos estemos enfocando a que realmente las personas sepan dónde están, pero sobre todo a dónde van. Cuando logramos eso, vamos a crear una estabilidad, no solamente económica, sino también emocional. Y aquí es donde se vuelve interesante el tema, porque las organizaciones en el pasado, y aquí hablando de historia, siempre lo más importante, tal vez, y sigue siendo, pero antes lo más importante era el poder adquisitivo, que cuánto gano. Ahora, cuando tú preguntas o haces una entrevista a un colaborador o a un trabajador, lo primero que ellos quieren es una estabilidad laboral y que el ambiente laboral sea apropiado. Y eso ha ocurrido en todo este tiempo de cambio. Tú puedes ofrecer tal vez un paquete salarial muy atractivo y muy interesante. Y eso obviamente es parte de esa transformación o esa motivación que un trabajador necesita. Pero otra de las cosas que pasa a ser prioridad para la persona o para un ser humano, como lo dijo el doctor, es que necesita realmente sentirse estable emocionalmente y tener un ambiente laboral que pueda sentirse bien, que se puedan sentir contentos. Entonces, si hablamos que todo se levanta o se cae por el liderazgo, dicho por John Maxwell, y que el liderazgo es poder influir sobre las personas para un bien en común, necesitamos entender que lo primero que nuestra influencia debe marcar en todo nuestro entorno es qué estamos haciendo o cómo lo vamos a hacer. Y es por eso que hoy comienzo esta conferencia con lo que es un corazón que se interesa. ¿Cómo podemos influir de forma positiva a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, para que ellos realmente se sientan bien? Y ese bien es un bien de decir, ok, esa persona que me lidera o esa persona que cree en mí o donde yo me encuentro en este momento en la organización, yo puedo sentir que tengo a alguien que tiene un corazón que se interesa. Les dije que era conferencista motivacional, así que toda mi enseñanza siempre va a ser a cómo mejorar, motivar y hacer crecer al trabajador. Y este es el enfoque que quiero que se lleve en el día de hoy. Vamos a ver 4 elementos fundamentales. Y el primero que quiero que anoten es este: un corazón que se interesa. Grandes líderes se interesan por las personas que lideran. Los grandes líderes siempre se van a interesar por las personas. Siempre. Ahora, cuando ustedes se preguntan cómo lo hacemos, cómo realizamos este interés o cómo hacemos que la persona realmente sienta este interés con nosotros. Y aquí les coloco en la presentación
algo muy práctico, algo que realmente se puede realizar, pero mucho más allá que palabras, que técnicas o estrategias, yo quiero que sea una acción. Y en estas acciones se ve, te veo, te respeto, te inspiro, te celebro y tú eres importante. Cuando nosotros como líderes le mostramos a nuestros colaboradores y que ellos sepan que los observamos, que los respetamos, que los inspiramos a que pueden ser mejores cada día, a que pueden luchar por sus sueños, a que pueden lograr ser unos extraordinarios profesionales, a que los inspiramos a que podemos lograr alcanzar nuestras metas, a que las organizaciones pueden seguir creciendo, que puede seguir avanzando, a que nuestro país puede seguir creciendo, y que todos los que hoy nos quedamos podemos continuar avanzando. Cuando inspiramos a esas personas que están con nosotros, bien sea en las universidades, bien sea en las empresas y hasta en nuestros hogares, es importante que nuestro colaborador sepa que nos interesa. La otra acción que quiero que apliquen es te celebro. Es importante poder demostrar a nuestros colaboradores de una forma positiva que celebramos sus resultados, que celebramos su éxito, que realmente ellos sepan que la organización o que sus líderes realmente celebran el crecimiento que han tenido dentro de la organización, que celebran los resultados que ellos han obtenido por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, por su tiempo. Es algo que nunca se recupera, pero que al celebrarlo y al demostrarles a ellos que sí estamos con ellos y que los celebramos y que le hacemos entender, y esta es la última acción que quiero que cada uno de ustedes aplique, que tú eres importante para mi organización. Yo siempre tengo un lema en mi empresa que es: las organizaciones crecen si sus trabajadores crecen. Yo creo que no existe otra fórmula de crecimiento dentro de las empresas. Las organizaciones crecen si sus trabajadores crecen. Y para que eso sea así, mi colaborador, mi trabajador es importante para mí. Entonces, aquí tenemos 5 acciones que quiero que se lleven el día de hoy. Y eso es lo que hacemos los grandes líderes que tienen un corazón que se interesa. Porque en el momento que necesitemos un cambio, en el momento que tengamos una situación difícil dentro de la organización, en el momento que realmente pueda existir una fractura o una debilidad o una falla o algo que realmente necesitemos a nuestro equipo y que ellos estén fortalecidos con esta acción, créanlo que ese cambio en momento de crisis va a pasar. Y vamos a tener un equipo fortalecido, un equipo preparado para ese momento donde podamos considerar que la empresa esté pasando por una crisis o por un momento difícil. Pero para eso necesitamos saber influir en la vida de las otras personas y entender que trabajamos con seres humanos. Cuando nos quedamos aquí en este punto, es importante y también lo dijo el doctor, no hay un cambio si no cambiamos nosotros mismos, si nuestra mente, nuestro pensamiento no cambia, y en su efecto tiene toda la razón. ¿Cómo estamos liderando en la actualidad? ¿Cómo realmente estamos inspirando a nuestros colaboradores? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Y aquí venimos al segundo elemento sumamente importante, es una pasión para inspirar. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos inspirando a nuestros colaboradores? ¿Realmente lo hacemos de una forma positiva? ¿Utilizamos las herramientas correctas para hacerlo? ¿Nuestro conocimiento es aplicado de la forma correcta o nuestra visión es clara y firme para que nuestros colaboradores sigan el camino que deben seguir para cumplir sus objetivos? ¿La organización tiene claro a dónde va
para que los trabajadores puedan seguir ese camino. Y aquí le coloco 4 aspectos que me gustaría que cada uno de ustedes se sintiera identificado. ¿Cómo estamos inspirando a nuestros colaboradores? ¿Los estamos inspirando de una perspectiva optimista o somos negativos en el momento del crecimiento o en el momento del cambio? ¿Qué estamos proyectando? ¿Cómo somos? Quiero que se hagan esa pregunta. Como líderes, y cuando comencé dije que todos acá somos líderes, somos personas influyentes. Entonces, una perspectiva optimista es eso, es esa la pasión que realmente nos mueve para inspirar a otros. Tenemos una postura de humildad para realmente hacer que las personas nos sigan. Y cuando digo que nos sigan, eso tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un proyecto, tiene algo firme. No de seguir por poder, es un seguir por autoridad, es un seguir porque realmente tienen algo en común, es un seguir porque existe una pasión, existe una inspiración para esa persona o para los colaboradores o para la organización que me dice, yo estoy aquí en este momento porque me siento bien, porque estoy inspirado, porque me ven, porque me reconocen, porque me celebran el trabajo que estoy haciendo. Tengo y soy un líder que tiene una postura de humildad para reconocer el éxito de sus colaboradores. ¿Cómo estás inspirando? Ser generoso con el reconocimiento. ¿Realmente estás reconociendo desde el corazón? ¿O lo haces simplemente para que la persona se sienta bien? ¿O lo haces para realmente reconocer el trabajo que esa persona está haciendo dentro de tu empresa? Qué importante es hacerse las preguntas correctas. Es aquí donde entra el coaching un poco dentro de las organizaciones, el coaching organizacional, hacer las preguntas correctas para tener los resultados correctos. Y por último, ser empático. ¿Realmente estoy en la posición de mis colaboradores? ¿Entiendo la posición en que ellos se encuentran? Cuando hablo de ser empático, realmente siempre pongo un ejemplo de que cada organización tiene diferentes jerarquías o cargos diferentes que permiten que la organización obviamente vaya en su crecimiento. Pero cada persona obviamente tiene una vida, tal vez una situación distinta, difícil, o que cada persona tiene una más diferente de visualizar el problema o la situación. Siempre le digo a mis trabajadores que no llamemos a los problemas. Creo que a veces los problemas no tienen solución. Los llamamos situaciones y que toda situación tiene una solución. Y para tener esa solución necesitamos pensar mucho más del problema. Entonces, ¿cuál es esa pasión que nos mueve? ¿Cuál es esa pasión que utilizamos para inspirar a nuestros colaboradores? Tenemos 4. Quiero que se identifiquen con alguna de ellas. ¿Cuál utilizan ustedes para poder inspirar? ¿Qué los apasiona inspirar? ¿Son optimistas? ¿Tienen una postura de humildad? ¿Son generosos en el reconocimiento de sus colaboradores? ¿Son empáticos al momento de trabajar o de dirigir o de dar una instrucción, al momento de que quieren que sus seguidores, sus trabajadores cumplan una meta, una función? ¿Evalúan sus capacidades y sus virtudes para que esto realmente se logre? ¿Trabajan en equipo para que el éxito sea en común? Preguntas interesantes que me permiten a mí reconocer cuál es mi pasión y cómo puedo influir en la vida de mis colaboradores. El tercer punto que quiero que hoy se lleven y que para mí es sumamente interesante e importante, que esto es algo que se aprende con experiencia, ¿no? Es algo que se aprende con tiempo, con formación, pero la experiencia es la que te va a llevar a entender que cuando necesitas un cambio, que cuando necesitamos transformar la vida de las personas y que
necesitamos el crecimiento de nuestra organización. Es importante, líderes que hoy me están escuchando, doctores, profesores, alumnos, que debemos tener una disposición para empoderar. Y es aquí donde todo se vuelve interesante, porque a veces creemos que cuando están los cambios o cuando existen momentos de crisis, cambios muy fuertes dentro de nuestras empresas, nos paralizamos y wow, creemos que nosotros somos los únicos que debemos obtener la solución, o somos los únicos que tenemos el poder para salir adelante o poder brindarles a toda la organización salir de esa crisis o de esa situación en que nos encontramos. Pero hay algo muy interesante que leí en la cumbre global del liderazgo, que dice así: puedes tener el control o puedes tener crecimiento. Y esto es algo que a mí realmente retumbó mucho en mi mente. Puedes tener el control o puedes tener crecimiento, pero no puedes tener ambas cosas. Y en el 2017, que fue cuando pude leer y entender que si deseo crecimiento, debo aprender a empoderar a las personas que están trabajando conmigo. Si quiero crecimiento, debo crear líderes, debo formar líderes, debo tener líderes dentro de mi organización, no robots, no personas que cumplan horario, no personas que vayan con una simple función de trabajo. Debo formar líderes dentro de mi empresa. Debo tener a esos líderes que influyen de una forma positiva, que tienen una disposición, que tienen una pasión y que tienen un corazón que se interesa para el crecimiento de la organización. Entonces, si necesito y deseo crecimiento, debo empoderar. Y aquí es donde hablamos de empoderamiento. Empezamos con lo que es delegar actividades, tareas, responsabilidades. Pero hay otro fragmento que realmente me causó impacto en mi vida como líder, como director de la organización Alimentos del Faraón para mis colaboradores, es que delegar tareas crea seguidores, pero delegar autoridad crea líderes. Y hablamos de líderes fuertes, líderes seguros, líderes constantes, líderes íntegros, de lo que realmente se necesita dentro de una empresa. Porque al darles autoridad, ellos van a entender y van a saber que tienen una responsabilidad y que toda decisión que tomen y que su influencia y que su dirección hacia las personas que lo rodean van a impactar en sus vidas y en la vida de sus compañeros. Qué importante es cuando reconocemos que todas las decisiones y la forma en que yo puedo influir puede ocasionar un cambio significativo dentro de mi vida, pero sobre todo en la vida de las personas que me rodean. Y es por eso que tenemos esta disposición y debemos tener la disposición. Y fue cuando el profesor Oscar, el doctor Oscar, comentó que debemos enseñar, que debemos educar. Y eso es algo que estoy totalmente de acuerdo. Debemos producir conocimiento. Debemos entregar a las personas que nos rodean ese conocimiento. Debemos darle autoridad a las personas que están con nosotros para que entiendan que son responsables también del crecimiento de nuestra empresa o de la organización, o de nuestro hogar o del entorno que estemos, porque nosotros influimos en cualquier parte que nos encontremos. Influimos en nuestra familia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los que están casados, a sus esposos o esposas? ¿Cómo es esa influencia? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Tiene un corazón dispuesto para crecer, para aceptar el cambio, para moverse, para ser firmes en lo que desean, para ser firmes en sus sueños?
tienen el carácter y la capacidad para lograr alcanzar sus sueños, indiferentemente del cambio que estemos viviendo, o la crisis o la situación difícil que estemos pasando. ¿Cómo se están motivando a sus trabajadores para lograr el éxito? Qué bonito cuando vemos mucho más allá de la crisis o de la dificultad. Y cuando empezamos a ver las habilidades de cada uno de nuestros colaboradores para hacer grandes cosas. Pero esto no termina acá. Esto realmente termina cuando nosotros como líderes nos enfocamos y en nuestro pensamiento está claro que debemos creer que es posible un mundo mejor. Nada de lo que les he dicho es posible si no lo creemos. Yo puedo aquí hablar de técnicas, fórmulas, estrategias, finanzas, contabilidad, costos, una estructura de costo ideal para hacer crecer nuestra empresa. Pero si no creemos que nuestra organización será exitosa, si no creemos que nuestros trabajadores son los trabajadores correctos, adecuados, si no formamos a estas personas para que lo logren, si no creemos que es posible un mundo mejor, absolutamente nada de lo que yo pueda decir será realidad. Y es que los grandes líderes poseen el arte de construir conexiones que funcionen. Quiero que quede esto grabado en sus mentes. Si lo pueden anotar, anótenlo. Los grandes líderes poseen el arte de construir conexiones que funcionen. Y esto es lo que las personas realmente ven. ¿Estamos construyendo esa conexión? ¿Tenemos un trabajo que realmente fomente el crecimiento de nuestros colaboradores? ¿Tenemos un clima organizacional donde fomente la unión laboral, donde nuestros trabajadores sepan que somos una gran familia y que todos vamos y tenemos el mismo objetivo? ¿Creemos realmente que es posible un mundo mejor? Cuando nos hacemos estas preguntas y cuando entendemos que nosotros tenemos la responsabilidad, cuando digo nosotros, todos, colaboradores, profesores, rectorado, directores, líderes, gerentes, coordinadores, asistentes, analistas, secretaria, todos tenemos la responsabilidad de que esto funcione. Pero debemos creerlo. Debemos entender de que somos los protagonistas de que esto realmente sea así y que los cambios realmente van a ocurrir, que las dificultades siempre van a estar, que los cambios me van a mover, me van a sacudir y voy a sentir como que, ok, tengo una estructura que se movió, pero que tengo bases firmes y mis bases son mis colaboradores, son mis trabajadores, están firmes porque están preparados para el cambio. Fueron preparados con herramientas correctas, con preguntas correctas, con valores importantes de vida que les permitan a ellos fortalecer sus vidas y por ende tener un resultado exitoso dentro de las organizaciones. Es lo que enseño, es lo que fomento, es lo que formo. Mi Academia Liderazgo Amplía tu Zona es una academia filantrópica, una academia sin fines de lucro. Creo que cada persona nace en esta vida con un propósito. Muéstrenlo, entréguenlo. Quiero que las personas se sepan comunicar, quiero que mis trabajadores se sepan comunicar, sepan trabajar en equipo, sean líderes, sean grandes líderes dentro de mi empresa. Siempre les he dicho que no soy nadie sin ellos. No existo si no tengo a mi equipo. Mi organización Alimentos del Faraón no existe si no tengo un equipo extraordinario. La Academia Liderazgo Amplía tu Zona no existe si no tiene colaboradores extraordinarios, si no están ahí conmigo, creyendo, firmes en lo que realmente necesitan ser, teniendo las herramientas para lograrlo.
creer que es posible un mundo mejor. Tu influencia en tiempos difíciles es donde más impactas en la vida de las personas. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué pensamientos tienes? Esto me hizo nuevamente recordar al doctor Oscar cuando hablamos del pensamiento. Debemos pensar, creer que es posible y lograr nuestros sueños. Y quiero que toda esta conferencia o esta experiencia que estamos teniendo en la Universidad Fermín Toro quede grabado para todos. Y que no veamos la crisis como un caos sin fin. Veamos esto como parte del crecimiento del profesional. Esto tenemos que hacerlo como parte del crecimiento del profesional o de los profesionales que hoy estamos, los líderes que hoy estamos formando. Me siento orgulloso de pertenecer a esta casa de estudio y es sumamente valioso que entendamos lo que necesitamos para lograrlo. Y muchos se preguntarán, bueno, José Ángel, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué necesitamos? Y hoy quiero darle 4 tips, 4 palabras, 4 herramientas que quiero que se lleven rápidamente y algo muy fácil. Tengamos la constancia porque necesitamos pensar sin limitaciones. Y eso es lo que hace grandes líderes. Líderes piensan sin limitaciones. Si quieres influir en los demás, piensa sin limitaciones. Para eso necesitas tener constancia. Necesitamos tener creatividad para poder pensar en grande. Sean creativos. Los cambios vienen con grandes momentos de transformación. Los cambios y los tiempos difíciles, en los tiempos que realmente necesitamos creatividad para lograr grandes cosas, para hacer algo nuevo, para innovar, para crecer. Y por eso los grandes líderes piensan en grande. Debemos tener la capacidad de entender de que somos profesionales, de que nos preparamos, de que nos formamos, de que producimos conocimiento, de que educamos. Y para eso los líderes necesitan pensar rápido. Así que piensa rápido. Soluciones efectivas, soluciones que te permitan mover a tu equipo, que se mueva, que sientan el cambio como algo que le va a transformar sus vidas. Y por último, pero no menos importante, tener una conexión. Los líderes piensan en función de los demás. No pensamos para nosotros. No pensamos para yo ver cómo hago para crecer. Quiero yo crecer, quiero yo ser grande, quiero yo ganar dinero, quiero yo hacer crecer mi empresa. Eso no existe. Pensamos en función de los demás. ¿Cómo hacemos crecer nuestra organización? ¿Cómo hacemos crecer a nuestros colaboradores? ¿Cómo hago para que mi gente logre sus sueños? Nos conectamos con ellos. Conectamos sus sueños, conectamos nuestros proyectos y nuestro trabajo para que eso realmente sea logrado. Qué bonito es cuando entendemos que esto podemos hacerlo con influencia. ¿Qué estamos influyendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hoy quiero que realmente se lleven este mensaje y se hagan las preguntas correctas. ¿Eres un líder que inspira? ¿Eres un líder que transforma la vida de sus trabajadores o de sus colaboradores, de su familia, de sus amigos? ¿Eres un líder que realmente tiene una conexión con las personas que lo rodean? Pero sobre todo, ¿eres un líder que tiene un propósito de vida? Recuerden que todo se levanta o se cae por el liderazgo. John Maxwell. Muchas gracias. Excelente participación del licenciado Párica. Vamos entonces a leer los comentarios que tenemos en la mensajería. María Auxiliadora Colmenares dice: buenos días. Excelente paseo por la historia y todos los cambios que se han sucedido. Agradecida por la disertación. Bendiciones. Ramón Rincones. Licenciado Párica,
Lo que usted menciona está referido a tener habilidades blandas, desde la alta gerencia hasta el nivel más bajo. Decir que la educación tradicional fracasó no es cierto. Lo correcto sería decir agotada, porque tanto usted como yo no entenderíamos el nivel de pensamiento actual, el detalle que debemos desaparecer para aprender qué es el secreto del cambio. Muy buena participación del licenciado Párica. Vamos entonces al reconocimiento que otorga la Universidad Fermín Toro. Vicerrectorado académico, decanato de posgrado, dirección de posgrado. Otorga el presente certificado al licenciado José Ángel Párica por haber asistido en calidad de ponente al evento La Crisis como Generadora de Cambios, realizado en la Universidad Fermín Toro, caudare a los 22 días del mes de julio. Pasamos entonces a la tercera y última disertación de la mañana de hoy, que está a cargo del doctor Richard Pérez. Vamos a el resumen curricular del doctor, que es licenciado en Administración, mención Gerencia Industrial, egresado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, especialista en Metodología de la Investigación, egresado de la Universidad Nacional Experimental José María Baral, magíster en Gerencia de Recursos Humanos, egresado de la Universidad Nacional Experimental José María Baral y doctor en Gerencia Avanzada, egresado de la Universidad Fermín. Actualmente es maestrante en Gerencia de la Innovación y Tecnología de la Universidad Nacional Experimental José María Baral y doctorante en Educación. Adelante, doctor. Creo que es de mucho placer para mí y para todos los que nos acompañan hoy en esta sala. Felicitar, pues por supuesto, a esta universidad, mi casa de estudio, que me formó en el área doctoral, porque siempre está a la vanguardia de generar, pues, escenarios que permitan construir nuevos aprendizajes. Felicitar y agradecer por siempre abrirnos las puertas a estos investigadores que apuestan a la construcción de nuevos conocimientos en beneficio, pues, de una mejor sociedad. Para muestra un botón, felicitar, por supuesto, a las dos personas que me antecedieron, el doctor Aponte, el licenciado Párica, por esas magistrales disertaciones que, por supuesto, lo que andamos en esta área gerencial, en esta búsqueda de nuevos aprendizajes, pues nos dejan mucho. Sin más preámbulo, pues damos inicio a la temática que hoy he trabajado para ustedes, que la titulé Etos emergentes en la gerencia virtual hacia una nueva cultura organizacional. Para el día de hoy, bueno, vamos a trabajar con la agenda que gira en 4 nudos críticos, de los cuales tenemos los etos emergentes, cultura organizacional. Antes de entrar en detalle con la primera arista de la temática, me gustaría pues entrar en consonancia con lo que habló el doctor Apontes, cómo hemos llegado a esta era, a la cuarta revolución industrial, digitalización o revolución tecnológica. Que precisamente el hombre, en el devenir de su historia, en todos sus procesos socioculturales, sociohistóricos, ha habilitado diferentes maneras de cómo él poder acoplarse a todo lo que lo rodea. Precisamente el hombre también ha necesitado valerse de muchas situaciones, de todo lo que está a su alrededor, para poder trascender en el tiempo. Es por eso que el propósito de esta investigación pues, es reflexionar sobre esos etos que emergen, producto de esos nuevos cambios, producto de esa gerencia virtual y que nos conmina o nos hace un llamamiento para gestar en cualquier institución, organización o empresa una nueva cultura organizacional. El hombre, les decía que el hombre siempre busca la manera de cómo adaptarse, de cómo ir acoplándose a esos cambios que van emergiendo. Hemos pasado por, si nos vamos para hacer un poco de historia, un poco de postura filosófica, desde lo que fue la revolución, desde lo que fue la primera o la administración científica en su primera escuela, que se llamó escuela clásica, donde los procesos eran más mecanicistas, era enfocado a los procesos de cómo lograr unas ciertas tareas, unos ciertos resultados, buscando siempre eficacia, eficiencia y siempre optimizar los procesos.
Luego, pues, siguió avanzando la administración, se siguió curtiendo y apropiándose de otras teorías, de otros enfoques, como la escuela clásica, neoclásica, que buscó la tecnificación o, en pocas palabras, revitalizar los procesos para hacerlos más efectivos. Así podemos también revisar cómo la escuela de la burocracia, la teoría de las relaciones humanas, donde por fin se toma como un elemento sine qua non el estudio del talento humano, en ese momento connotado como recursos humanos, para poder a través de ellos conseguir estos objetivos. Elton Mayo, precisamente en ese momento, demuestra que en la medida como mi talento humano, como los trabajadores o los acompañantes que se encuentren dentro de cualquier estructura se encuentren emocionalmente, actitudinalmente, puede ser un aspecto determinante para el logro de sus objetivos. Es a través de ella cómo se empiezan a estructurar una serie de teorías de motivación, teorías de la autorrealización. Podemos también hablar un poco de lo que es la pirámide de Maslow, donde él especifica que el talento humano no puede ser mirado, no puede ser concebido como una máquina, no puede ser concebido como robot, lo dijo muy bien el licenciado Parica. Somos que tenemos un conglomerado de variables que por supuesto son determinantes para mi comportamiento. Les decía que hacer un poco de revisión para ver cómo hemos llegado a esta época. Y es que han habido avances que, por supuesto, en el caso de Venezuela van llegando y las organizaciones se van acoplando. Pero un hecho inédito que ocurrió y que desnudó las estructuras organizacionales fue la llegada de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo es que este hecho trastocó la forma tradicional como se venían trabajando? La pandemia del COVID-19 llega y por supuesto hay unos decretos, hay una serie de cambios que se generan y las organizaciones pues obviamente tuvieron que replantearse el trabajo que venían haciendo. También por supuesto en las últimas décadas, como Venezuela ha pasado por una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales, que sin duda han afectado el funcionamiento de cualquier estructura que hace vida dentro de nuestro país. Sin embargo, digo que con la llegada de la pandemia fue un hecho inédito porque nos movió, y en el caso de la institución que llevo a mi cargo gerenciando, los procesos eran concebidos de manera muy tradicional. En la institución de educación universitaria donde trabajo, los procesos tanto administrativos como académicos eran totalmente virtual, presenciales. Y como es cuando nos llaman a un proceso de confinamiento, pues hay un choque estructural, emocional, porque el cambio fue a todo nivel. Sin embargo, pues apostamos, lo dijo muy bien el doctor Parica, repito, es el talento humano que va a poder, pues por supuesto, despertar esos procesos creativos. Y creo que es el elemento que reviste la conferencia que hoy hemos llevado, es como es la crisis una generadora de cambios. Sin embargo, podemos también decir o citar cómo hay personas que ven la crisis como ese momento para paralizarse, como una barrera, como un caos, o cómo tenemos otras personas que asumen la crisis como un momento para detectar nuevas oportunidades y, por supuesto, generar un cambio positivo, tanto personal como organizacional. Hablar de la era tecnológica, digitalización de la información, por supuesto es hablar de unos hechos que emergen, un nuevo discurso, nuevas actitudes que emergen, por supuesto, y que los gerentes, los individuos y todas las personas que hacen vida desde su cotidianidad, desde la realidad profesional y también laboral, deben ir habituando en su discurso y, por supuesto, en sus actitudes. Bien lo dice Marcado, que el objeto es un conjunto de reglas, de comportamientos y principios a través del paso del tiempo. Y por supuesto, estos gestos cambian, deben cambiar, por supuesto, porque la introducción de nuevos paradigmas, la ruptura de nuevos paradigmas hacen o imperan o afloran nuevas necesidades, nuevas costumbres, y nosotros, por supuesto, tenemos que ir caminando de la manera como va caminando la sociedad. Entonces, en este momento, cuando hacemos énfasis a esos hechos que emergen, estamos haciendo énfasis a que vivimos en una sociedad cada vez más
interconectada, lo plantea Manuel Castel, donde vivimos un mundo interconectado, donde las tecnologías de la información y la comunicación pasan a ser un puente entre esos procesos comunicacionales, esos procesos de interacción. Las tecnologías de la información y la comunicación permiten o tienen unas características puntuales que rompen las fronteras de los espacios geográficos. La ubicuidad y la inmediatez que ellas me ofrecen, pues por supuesto tienen que ser aprovechadas por las organizaciones. Nosotros debemos resemantizar los procesos que estamos haciendo dentro de la organización, o por el contrario, decidir que otras más astutas, más creativas, nos sustituyan. Asimismo, nosotros vamos a continuar haciendo dialógicas con los teóricos y vamos a hablar un poco de lo que es el siguiente punto. Por favor, si me pueden... Ok. ¿Cómo llegamos a esta gerencia virtual? Por supuesto, debemos ir rompiendo esa mirada ortodoxa, esa verticalidad que hay todavía muy marcada en las estructuras organizacionales. La gerencia virtual es un tipo, en líneas muy cortas, podemos decir que es una tipología de entidades o de estructuras que la mayor parte o la base de su funcionamiento está apoyada por tecnología de la información y la comunicación, y que generalmente sus procesos están basados en software y plataformas bastante estructuradas y cónsonas con los objetivos que por supuesto persigue una organización. De hecho, lo que hoy nosotros estamos viviendo es un ejemplo muy palpable. ¿Quién iba a decir 10 años atrás que nosotros a través de esta plataforma pudiésemos estar conectados, socializando e intercambiando por supuesto conocimiento? ¿Cómo es entonces que hay estructuras que aún se resisten, que no entienden que la era tecnológica llegó para quedarse? Y otra particularidad de este hecho es que avanza de manera muy rápida. Entonces, hay procesos, por supuesto, que hay que ser bien estudiados para saber cómo empiezo yo a generar los cambios que sean significativos para mi organización. Por supuesto, esto no se hace de un abrir y cerrar de ojos. Debe haber un análisis estratégico, el análisis FODA, por decir uno, el método de Chicago, por decir otro. Pueden ser unos elementos que se pueden implementar como análisis estratégicos para ver cómo yo voy transitando, porque tampoco es un cambio drástico. El cambio lo dice Kotter, que lo primero que hay que instaurar en las organizaciones es la emergencia del cambio. Es hacerles sentir a mis trabajadores, a mis acompañantes, que la forma como tradicionalmente venimos haciendo las cosas no están dando los resultados que yo busco. Pero el cambio debe ser muy particular, debe ser interiorizado para poder después lograr ese cúmulo de experiencias que me permitan a mí transitar hacia donde yo quiero llevar mi organización. Seguimos con el siguiente punto. Si me pueden pasar la lámina, por favor. Ok, todo esto va de la mano, hay un hilo conductor. Cambiar implica desaprender para luego aprender nuevas cosas. Allí el cambio organizacional, la capacitación y el adiestramiento es una mega tendencia de este siglo. Se rompe ese viejo mito. No, creo que muchos de nosotros y de los que hoy están acá en esta sala, donde escuchamos muchas repetidas veces cómo que los médicos eran los únicos que no dejaban de estudiar o estudiaban toda la vida. Eso es un viejo mito que rompe y que hoy los gerentes deben dar presencia o muestra de que no es así. Peter Senge habla de esas organizaciones inteligentes, esas organizaciones que aprenden en la medida que analizan su contexto para poder acoplarse. Podemos traer la cita que tenemos allí que dice que el aprendizaje organizacional es la capacidad que tienen los empleados para actuar frente a los cambios de su entorno, de tal manera que a partir de la identificación de los errores puedan corregirlo, por supuesto, haciendo un análisis, porque el proceso administrativo siempre está allí. Ha estado, planifico, organizo, dirijo y controlo. Pero como en esta última fase del control, yo reviso para saber si estoy alcanzando mis resultados y si no, ¿qué pasó? ¿Qué desviaciones pudieron ocurrir
o qué medidas correctivas yo puedo diseñar para resarcir los daños. Sin embargo, no es cuestión de errores, es cuestión de lo que vengo haciendo ya murió, ya caducó. Necesito instaurar procesos creativos para que esas metas, esos objetivos que yo busque sean conseguidos, porque por supuesto no puedo cambiar la misión y visión y los objetivos, tengo que cambiar la forma, la estrategia, cómo vengo haciendo el trabajo. Sengui lo dice allí, él dice y especifica que para poder cambiar hay que tener una comprensión total de mi organización. ¿Cómo hago yo para comprender esa totalidad o esa mirada sistémica, esa mirada holística? Bueno, debo analizar esos aspectos internos que lo conocemos como esas debilidades y esas debilidades y fortalezas que tengo como organización, pero también esas oportunidades y amenazas que emergen y que la puedo aprovechar cuando sean oportunidades, por supuesto, y que me tengo que preparar con planes estratégicos cuando sea una amenaza y pueda afectar el funcionamiento de mi organización. Entonces, este es un elemento que debemos considerar, aprender juntos. Aprender, el gerente debe propiciar espacios para que sus acompañantes aprendan. Tengan nuevos conocimientos. Es necesario. El conocimiento hoy en la actualidad es un aditivo fundamental para el éxito de cualquier organización. Llegamos al último nudo crítico, que es la cultura organizacional. Ya en palabras cortas podemos decir que la cultura organizacional es eso que me caracteriza, esos valores, esas reglas, esa imagen que me caracteriza ante otra, que me hace diferente ante otras que quizás se dediquen a hacer lo mismo. Sin embargo, las organizaciones tienen características diferenciadoras y por supuesto lo logran a través de una nueva cultura organizacional. En ese sentido, pues, ¿por qué digo que vamos hacia una nueva cultura? Porque para llegar a una cultura donde hablamos de la era de la información, donde el paradigma tecnológico cada vez agarra más fuerza, entonces debemos habituar en nuestro talento humano diversas formas. El teletrabajo. Como nosotros podemos auditar algunas organizaciones y todavía se resisten al trabajo tradicional. Nosotros debemos empezar a habituar en nuestro lenguaje performativo, por supuesto, nuevas actitudes en mis trabajadores. Para esto, por supuesto, debo adiestrar, debo preparar a ese talento que me permite ser cada día más exitoso. Según Arias y Heredia, afirman que la cultura organizacional es un complejo holístico que incluye los saberes, creencias, valores, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito que el hombre va comprendiendo para poder formar parte de esa organización. Considerando que cuando nosotros nos contratan o nos dan la oportunidad de formar parte de una organización, hay unos estatutos, hay unos valores, hay unos procedimientos de los cuales yo debo formar parte. Entonces, el gerente en este caso debe centrar un diálogo con sus acompañantes y decir, bueno, es hora de que se empiece a caminar como viene caminando nuestra sociedad. Por último, señores, para abrir un ciclo de preguntas y respuestas, necesito generar, pues, que se generen esas posturas, esas reflexiones, porque acá venimos a hacer catarsis, por supuesto, pero en líneas generales puedo decir que los etos emergen o son productos de los nuevos cambios paradigmáticos introducidos por la globalización, que trae consigo un conglomerado de variables que rompen la cotidianidad organizacional. Por ende, las personas deben asumir nuevos patrones que tienen que ser gerenciados desde el seno de todas las organizaciones, en busca, por supuesto, de una mirada compartida, esa visión compartida de lo que habla Sengui, esa mirada holística, no reducirme a la crisis, no reducirme al caos, sino ver cómo la crisis hay oportunidades, afloran nuevas cosas, empresas que desisten. Ese es el momento para yo emprender un negocio
lo decían por allí, la crisis cómo nos ha hecho en el caso específico del venezolano a ser más creativos, a reinventarnos, y cómo también podemos hacer un análisis. Hay negocios, hay emprendimientos que se han constituido de manera rápida. Por supuesto, porque otras organizaciones han dejado esos espacios solos y es el momento para yo reinventarme como un profesional. La gerencia actual debe reunir y hacer un diálogo reflexivo de todos los escenarios, de todos los aspectos internos y externos de cada estructura, por cuanto el conocimiento se concibe desde un aprendizaje abierto. El conocimiento va gestado de esos aprendizajes tácitos que cada uno de nuestros trabajadores posee. Señores, vamos a ir habituando, aunque siempre va a estar el jefe que tiene un nivel de autoridad, siempre van a haber esas relaciones de jerarquización. Señores, nosotros también tenemos que soltar el poder, nosotros también tenemos que delegar. Lo dijo muy bien el licenciado Párica. Nosotros tenemos que, en el momento que le delegamos una responsabilidad a nuestros acompañantes, en ellos estamos inoculando esa responsabilidad, por supuesto, pero también ese compromiso, porque se sienten parte de mi organización. Nosotros no podemos manejar todo. Tenemos que, en la medida de lo posible, configurar un equipo de alto rendimiento, un equipo que me permita sostener a mi organización. No gerenciamos solo, no estamos solos. La organización es un todo y cada una de esas partes son importantes y así debe ser visto. Siempre lo he dicho, podemos tener unas estructuras con las mejores herramientas de trabajo o con los aspectos ergonómicos necesarios para el desempeño, pero si no tenemos un talento humano comprometido, un talento humano que cree, un talento humano que cada día aprende, que se prepara, señores, todo va a ser imposible. Por eso es que creo que esta crisis como generadora de cambio debe ser llevada por nuestras venas, debemos ser conscientes de los procesos que estamos viviendo, y si en este momento seguimos aquí es porque tenemos la capacidad mental, emocional y científica para poder reponernos y levantar, por supuesto, el país y las organizaciones de las cuales formamos parte. Bueno, agradecido por la oportunidad. Cualquier pregunta, cualquier aporte que se pueda haber generado, pues acá estoy para escuchar. Pasamos entonces a leer el certificado que otorga la Universidad Fermín Toro al doctor Richard Pérez, vicerrectorado académico, decanato de posgrado, dirección de posgrado, otorga el presente certificado al licenciado Richard Pérez por haber asistido en calidad de ponente al evento La Crisis como Generadora de Cambios, realizado por la Universidad Fermín Toro, caudare a los 22 días del mes de julio. A continuación, vamos a pasar a leer la siguiente pregunta. Jenny Romero nos dice: excelente, las ponencias, felicidades al Decanato de Investigación y Posgrado. También dan felicitaciones por la disertación del doctor Oscar y del doctor Richard Pérez. Vamos a pasar a las palabras de cierre de la actividad a nombre del doctor José Barradas. Bueno, señores, muy buenos días. Para nosotros es muy grato llevar a cabo, se ha realizado esta actividad en la mañana de hoy, tomando en consideración el tema que nos ocupa, que es la crisis como generadora de cambio. Efectivamente, ante cada situación de crisis que se presenta, se genera una gran cantidad de oportunidades de crecer y desarrollar. Tanto el doctor Aponte como el licenciado Párica y el doctor Richard Pérez, cada uno de sus enfoques nos han abierto lo que es el abanico de expectativas y de formas de ver lo que debe ser todo este proceso de cambio que debemos asumir nosotros como profesionales, como personas, ante esta cantidad de vicisitudes que se pueden presentar. Vaya para todos ustedes una gran indicación de que estamos adelante transformándonos ante estas situaciones que se vienen presentando día a día. Cada situación es distinta, cada momento es distinto, pero ante esas vicisitudes que ahí se presentan, debemos nosotros ser capaces de generar soluciones en bien de nosotros como personas y en consecuencia como sociedad. Correcto. Hemos concluido con la actividad. Muchas gracias por la asistencia.